No, bueno, el cargo me sacó la mitad del discurso, lo cual me da más tiempo para ver otras cosas que estuve una vez. Pero a la vez me tiraron un tema que, o sea, estuvimos hablando, pero era un tema que lo desafío a lo presente del movimiento de derechos humanos. Entonces voy a aclarar que no tengo la posta y no le tengo a nadie, por lo menos por lo que se ve. No bajé la voz, toma el micrófono. Sí, por lo menos por lo que se ve, no tengo la posta y no la tiene nadie, entonces voy a hablar a modo personal, ¿no? O sea, no como coordinador de la mesa, ni como siendo parte del movimiento de derechos humanos, porque yo voy a tirar primero algunos datos, me cuesta ordenar, bueno, es un momento de, justamente hay bastante desorden en las discusiones, o sea, el desorden es producto de las derrotas, ¿no? Aclaro, hemos sido derrotados otra vez, y hay que hacerse cargo de eso. Sí. Culturalmente, ¿no? Sí. Esta disputa que tiró Fidel cuando vino acá la última vez, que dijo que habíamos tenido triunfos militares como Nicaragua, pero habíamos sido derrotados culturalmente ya desde finales de los 80. Y esa derrota cultural no la pudimos revertir y en algunos casos se profundizó. Obviamente que transformándose en el tiempo en nuevas disputas culturales, ¿no? Porque también el modelo neoliberal ha cambiado, se ha ido resignificando y hoy no sé si se puede hablar de neoliberalismo igual que se ha hablado en los 90, creo que hay características en el orden mundial, regional, muy diferentes. También de acumulación de capitalismo. Y por lo tanto, las preguntas tienen que ser diferentes también. O las mismas, pero con respuestas diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de pensar es cuáles son las buenas preguntas, ¿no? Que creo que eso no lo estamos reflexionando mucho. ¿Qué preguntas te haces? Primero, por ejemplo, el discurso del AGE. Salió en los medios 24, perdón, capaz que yo me equivoco, pero salvo lo que nos interesa, nadie le dio bola. Dale. No es agenda ni el discurso del AGE ni el nuestro. Entonces, cuando ella dice tomamos nosotros también le echaríamos cosas a ellos. Yo me acuerdo que una vez craché, yo un día paso por la Policía Federal y veo que dice Policía Federal al servicio de la comunidad. Y yo voy y propongo en la comisión de Creche y dijo, ¿por qué no ponemos Policía de Córdoba al servicio de la impunidad? Le choremos la frase, se la dimos vuelta y entonces nos paramos del lado de ellos, ¿se acuerdan? Y ellos sostenían la bandera, bueno. Pero fue tomar un discurso de policía y lo dimos vuelta para el lado nuestro. Entonces lo que quiero decir es que estamos hablando, por más que yo tomen lo de familiares, lo de la legitimación de la víctima, para tomar lo que vos decís, estamos en el mismo plano del discurso. Y mi primera pregunta es, ¿cuándo vamos a poder construir una legitimidad que no sea solo del lugar de víctima? Primera pregunta. Después la segunda pregunta, él dice, los chicos no, o sea, yo pienso que los chicos no tienen la demanda que teníamos nosotros, cara. Nosotros acá en este lugar, que ahora ya es lindo, pero antes era un sótano casi, nos juntamos una vez, los hijos, creo que a los 3 años, con una demanda generacional que era ¿qué fue la lucha armada y por qué existió la lucha armada? Y nos juntamos con Juve, lo organizamos desde la comisión de formación de hijos, y estuvimos debatiendo 3 o 4 encuentros, le llamábamos Consejo de Ancianos a esos encuentros, sobre qué era la lucha armada. Estamos hablando de Juve, que fue uno de los primeros que participó del intento de la lucha armada, uno de los primeros intentos, no sé si el primero, pero como guerrilla, porque la lucha armada también es una categoría un poco amplia. Bueno, pero digo, y yo veo que los chicos no se están preguntando eso. Y otra de las demás, me parece que estamos dando respuesta a preguntas que no nos hacen, digamos, por decir así. Y después, sí me parece que hay un debate, por ahí lo tiraste el último con el tema, no es que no tengamos que apelar a esta memoria o a esta verdad, a construir esa verdad, no porque no tengamos, porque la que sí tira ese debate de la lucha armada, y nosotros nos quedamos cortos, porque tenemos, no solo con el tema del terrorismo de Estado, sino con el tema de la lucha armada, tenemos mucho para responder. De hecho, los mismos pibes que están interesados en estos temas, los youtubers han hecho respuestas formidables a la
sobre su memoria completa, porque él decide cuándo empieza la lucha, hermano, digamos, entre otros relatos, digamos, de negacionismo, porque eso sí es negacionismo. Negacionismo también es que Pedro Vázquez se vaya a la tumba sin decirnos dónde están los desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a este debate. ¿Cuáles son las demandas en la agenda política de ese 65% de la población que ya no vivió ni un minuto de dictadura? Esa es esa generación. A nuestros hijos, ¿qué se está demandando? Yo les puedo, un dato que me parece de síntoma de época es el desborde, ¿no? Que los hinchas salgan a defender a los jubilados y no tengamos un solo sindicato que tenga esa fuerza de instalar un debate como lo instalaron los hinchas de fútbol. O este año, el 24 de marzo, fue una marcha, por lo menos, no vamos a hablar de números porque si no entramos en el discurso de los 30.000, pero fue una marcha grandísima y yo diría un cuarto al menos, un cuarto más grande que el año pasado bajo la lluvia. Sin embargo, fueron muchas más las cuadras de gente suelta. ¿Y qué está pasando con la contención política? ¿No? Además, digo, valoro profundamente que estemos sentados y encontrándonos, pero los pibes no tienen esta dinámica. No tienen esta dinámica de venir a una charla y encontrarse y hablar. Hay otros circuitos. La pandemia es un factor. Entonces, hay factores que nosotros, o sea, en esta disputa de Estado Palacio-Plaza, hay factores como la pandemia, que no sé dónde ponerlos, por ejemplo, y que me parece que tienen que ver con este concepto que tiraba Fidel, de que el hombre no hace la historia, sino que la historia hace a los hombres. Entonces, también asumir ciertas cosas como de época, digamos, ¿no? Construir el término casta. Nos afecta a nosotros también, al organismo de derechos humanos. Porque es cierto que el relato se reactualizó y ocurre en una reactualización del relato de la teoría de la humanidad, pero también es cierto que hubo una experiencia política en el medio que hay que analizar. ¿Qué es la diferencia? Es la gran ventaja que tenemos con respecto a nosotros que no teníamos a nuestros viejos, con los cuales preguntarle por qué elegiste hacer esto y para qué. Los pibes no tienen a nosotros para preguntarnos y no tienen a los que sobrevivieron. Bueno, entonces la pregunta, me parece que también yo noto, les cuento algunas preguntas que nos surgen internacionalmente, como Generación Hijos. Cumplieron 30 años, fuimos a San Miguel y volvimos a salir del túnel en esta alegoría de las cavernas para los filósofos. La primera vez salimos, hicimos una carta y dijimos, somos los hijos de esos desaparecidos que ustedes niegan, pero que Chilingo nos empezó a contar. Por eso nosotros nos animamos a salir, porque hasta que no habló un genocida, por más que nosotros decíamos que hubo desaparecido y hubo juicio de la Junta, en la sociedad no se hablaba de esto, digamos, ¿no? Pero hubo un cambio de época. Esa carta sale después del video de Chilingo. Nosotros salimos y decimos, somos los hijos de esas personas que ustedes no nos dicen dónde están y no nos dicen por qué sus genocidas, sus asesinos, están libres. ¿Sí? Y ahora salimos nuevos. Pero no salimos a decirlo, por más que digan que son 30.000, los desaparecidos existen. O sea, pasaron a ser, faltan los cuerpos, por supuesto. Hay deudas de esta democracia. Y los cuerpos quizás sean una forma de relatar en una nueva época, con nuevas respuestas, los cuerpos que faltan, porque hay cuerpos que sí encontramos, relatar, digamos, otra vez para pensar cómo esa memoria que es rebelde, que es insumisa, por decirlo así, que no, la memoria no es algo racional, digamos, nos aparece cuando menos la esperamos, ¿no? Es así, es negativa y positiva, nos hace recordar, evitamos recordar porque nos hace vivir otra vez lo mismo. Entonces son cosas que no es lo mismo que la verdad, que es una cuestión de historia o la justicia. La memoria es un proceso social muy del presente, muy de pensar la necesidad del presente y surge por eso. Entonces, quizás nos sirva lo de los cuerpos, digo, es una apuesta que estamos haciendo a preguntarnos 50 años dónde están. Pero también en dónde están los proyectos, los errores, los aciertos y también los 40 años de democracia que no debatimos del todo, digamos. Y yo creo que hay algo bueno, ya me perdí, pero bueno, yo creo que hay algo en términos de pensar, por ejemplo, si ponemos el eje en la memoria, pensar los 50 años
que es la salida del túnel, y preguntarnos qué hacemos, lo dijiste vos, qué hacemos con todo esto. ¿Qué hacemos con todo esto? Ya está, dijimos que son genocidas, somos un país ejemplo, o sea, por más que Sí. lo tengamos milenios. O sea, es el único lugar donde todos los papelitos de la ONU funcionan, ¿no? Porque no hay un lugar en el mundo donde se haya condenado con tribunales ordinarios a más de 1000 represores. No, No existe en ningún lado. Todos los lugares fueron o un tribunal especial, los vencedores contra los vencidos, Nuremberg, por ejemplo, o un tribunal internacional, agente externo, o sea, siempre una relación de poder. Nunca fue lo que logramos nosotros. Eso es maravilloso, y para mí lo maravilloso de los indios, lo maravilloso de nuestro pueblo argentino. Pero cómo recordar que fuimos capaces de hacer eso, quizás sea un punto de partida. Es decir, si pudimos, si nos sentamos alguna vez cuando era imposible y lo pudimos lograr, entonces ¿qué es lo que queremos? Yo creo que hay tres cosas. No estamos discutiendo la democracia, porque ellos discuten la democracia ahora. Esos acuerdos internacionales posguerra están en discusión todo el tiempo ahora, porque ya no les sirve más. Y una de las razones por las que no les sirve es porque después de la guerra, en un consenso con las disputas sociales, con esas ideas sociales que decía Perón cuando volvió, fueron los derechos humanos. Los derechos humanos nacen posguerra, pero porque la resistencia al nazismo lo hizo el Partido Socialista, el Partido Comunista, las revoluciones rojas, los derechos humanos de segunda generación, y fueron instalando una agenda. Entonces la democracia no le resolvió el problema a mucha gente, y eso es la decepción, pero lo bueno que tiene fue el producto de la lucha popular. Y ellos nos están diciendo que hasta usan el discurso que alguna vez tuvo la izquierda más reaccionaria a la democracia, que tuvieron muchos de nuestros compañeros, decir que la democracia era burguesa. Nosotros no tenemos que discutir si la democracia es sí o no, porque la democracia es revolucionaria. Y está clarísimo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de democracia queremos? Evidentemente la de la casta de ellos, de la oligarquía, no sirve. La nuestra se ve que tampoco sirve. Y hay que pensar cómo pensamos la nuestra. se agotó. Y ahí también hay un dónde están de esas ideas que no sean solo el lugar de víctimas legítimas, ¿no? ¿Dónde está el proyecto o los fracasos? Porque también es parte. Un proyecto no existe sin fracaso, sin equivocar, ¿no? Y también hay que hacerse cargo de los errores, si no vamos a tener una tablada o otras boludeces más, como se dice en la historia, primero como tragedia, después como comedia. Mi ley ya es una comedia tragedia en este punto. Bueno, pero quiero decir, para mí hay que pensar, bueno, esto que está pasando con estos desbordes, ¿no? Yo en el caso del movimiento de derechos humanos voy a usar otro término que yo le voy a llamar desmadre. Porque no hay más madres. No hay más madres. Las madres se están muriendo y hay un cambio generacional. Y las madres, nos guste o no nos guste, en estas disputas políticas, si la democracia sirve o no sirve, por ejemplo, con la generación de ustedes, que es la generación del 70, la mayoría de lo que está acá, con nosotros, fueron una síntesis. Las madres lograron, a través de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Latinoamericanos, FEDEFAN, instalar la Convención de Desaparición Forzada. Y hoy, la disputa a nivel internacional con la derecha no es si la desaparición forzada existe o no, sino que ellos quieren meter adentro la desaparición forzada como un problema de seguridad con los grupos narcos y demás. No estamos discutiendo, ¿se entiende el debate? Entonces, ellos están 10 pasos adelante de lo que estamos discutiendo nosotros. Y nosotros seguimos sosteniendo ahí que la desaparición forzada necesariamente requiere de la intervención del Estado. Y entonces separar democracia de Estado también me parece importante, porque el Estado es un operador de la síntesis de la sociedad, de los momentos y de las épocas y de los sectores de poder, ¿no? No es lo único, pero es uno de los operadores. Y la democracia no necesariamente siempre está en el Estado, a veces tenemos un Estado autoritario, ¿no? Entonces, la disputa es cómo logras, yo no diría cómo logras estar en el Estado y comer el Estado, porque no es que no tener la garantía, eso también está clarísimo, por lo menos en el proceso de la ola democrática que hubo en los gobiernos populares de Latinoamérica, que tomamos el poder, tomamos la democracia, pero no tomamos el Estado, pero no tomamos el poder. No tenemos el poder absoluto ni el poder fáctico que nos gobierna por afuera. Y la democracia va más allá de eso, de tener el gobierno. Hay que construir una democracia sobre esos poderes fácticos. ¿Me entiendes? Entonces yo
creo que el debate que tenemos para preguntarnos primero es cuáles son las verdaderas las preguntas correctas, cuáles son las preguntas adecuadas para esta época. Porque también animarnos a ver cómo leen los otros. Yo les voy a contar un dato que recién se lo conté al Fer. En la mesa de trabajo hay una comisión de juventud. Esa comisión de juventud hizo 2 hechos este 24 que fueron disruptivos y muy cuestionados por nuestra generación y la de ustedes más todavía. El primero fue invitar al obispo a la perla, al obispo Rossi. Ese papa que dialoga con los jóvenes. Yo creo que el último cura que fue, el último obispo que fue primatesta, o debe haber ido primatesta a la perla. No debe haber ido otro a la perla a visitarlos. Bueno, obviamente, muy criticado, muy conflictivo por muchas razones, por eso abro el debate, pero una mirada generacional de entender, y no fue desde la reconciliación. El discurso, ni fuera ido así tampoco, fue como que ellos se acercaron acá, a la perla, y la lectura fue, la memoria nos une, ¿no? Esa fue la lectura. Y para Bueno. muchos católicos, el perdón. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese paso, no? El 24 de marzo, por primera vez, el arzobispado saca un comunicado reivindicando la memoria, la verdad y la justicia y pidiendo perdón. En Córdoba. Lo digo así fuerte con el micrófono. Y que dice que no lo valoraran. Y la otra cuestión, Córdoba, conservadora y católica, como decía un amigo, Córdoba es una aldea, un pañuelo, pero está lleno de mocos porque decía que cada iglesia no. Bueno, yo creo que hay que tratar de pensar esas grietas. Y la otra es, invitaron a todos los que supuestamente tienen un discurso, por lo menos, a favor de Milei y como fue Maqueda. Obviamente que eso a mí me generó mucho ruido. Pero ellos dijeron, nosotros estamos hartos de discutir con lo que piensan igual que nosotros. Queremos discutir. Y fue la primera vez que ese encuentro de juventud en la mesa salió en todos los diarios. La primera vez. Entonces, por ahí hay que volar un poco más arriba de la política, pensar todo lo que hemos aprendido en estos 40 años, cómo hemos aprendido a mirar por encima de todo eso, mirar lo esencial, lo importante y hacernos las preguntas correctas. Eso. Gracias.